para mí un trazo, y ahí traigo mis libretos de dibujo, ¿no? Ujú. Yo suelo no borrar, a menos que me hayas encargado algo, ya para, de Claro. forma profesional, ahí ya. Pero todo lo que son estudios, todo sin importar, yo no borro. Dejo el trazo anatómico o algo que haya hecho, ahí lo dejo. Sí. Porque sería como querer borrar tu aprendizaje. Soy Urieta Bonilla, me dicen Uri, pero Ujú. Mr. Fulanito para fines artísticos, ¿no? Simón. Antes me decía que era artista de closet, hasta que un maestro de cómic me dijo, deja de estar de mamón, eres artista y dale, ¿no? Entonces, pues bueno, estudié diseño gráfico, Ujú. actualmente hago experiencia de usuarios como consultor, que es lo que hago día a día. Y la parte artística la trabajo pues casi cuando puedo. Eh, Todavía no lo he hecho, pero al final del año pasado me dediqué una horita diaria a estar haciendo cosas de arte, nada más. Ok. O sea, en la mañana acababa de desayunar y antes de ponerme a trabajar, tengo la fortuna de trabajar remoto, entonces Sí. antes de las 9 de la mañana, entre cuarto para las 7, cuarto para las 8 o de 8 a 9 me ponía a trabajar, ¿no? En cosas de arte. Y nada, hago los fines de semana plástica en general, dibujo, me gusta mucho la anatomía, el cuerpo humano, pues. ¿El diseño gráfico lo tienes desde hace cuánto tiempo? Pues lo estudié como carrera, se egresé en el 2001, Ok. se tiene un ratito. No tanto, pero ¿no? este, y trabajé 11 años en diseño, publicidad, marketing, este, vengo de Veracruz. Sí. Allá trabajé en centros nocturnos durante todo ese tiempo. Es decir, yo egreso, y mi primer trabajo, Ah, ok. 2003, es estar en diseño gráfico en un corporativo de table dances ahí en México, ¿no? Chingo. En Veracruz, perdón. Ajá. Y ahí, pues, nada, éramos dos diseñadores. Yo no sabía nada. O sea, realmente la otra persona que estaba ahí, que se llama Germán, él me enseñó muchas de las cosas que no te enseñan en la escuela también. Sí. Y también ahí en los trancazos de la chamba del día a día, de las urgencias y demás, tú tratando de hacer toda la metodología, pero la realidad es otra, ¿no? Sí. Sí. Este, Salgo de trabajar de ahí a los años. Un jefe que tuve en mi otra empresa me dijo eh, que ya no le buscara más, ¿no? O sea, que renunciara, que él me iba a despedir para que me dieran, Sí, sí. me tiró paro él, para que yo abriera mi propia oficina. De por sí ya trabajaba tres cosas, ¿no? En la mañana daba clases de 7 a 9, de ahí de 9 a 6, trabajo en la oficina, regresaba a casa, comía algo y hacer cosas de freelance. Ya me dormía 11, 12, 1 de la mañana y al otro día lo mismo, no Sí, sí, repetía. sí, sí. Y así lo hice por unos buenos meses, hasta que pasó eso que te digo, Sí. y los que eran mis empleadores se convirtieron en mis clientes. Fíjate, dibujo desde que tengo uso de razón, Ujú. y por algún motivo me dejé llevar como por las presiones sociales Ok. sobre, ay, eres un hombre de familia. Yo coleccionaba muchos cómics, Ujú. entonces fui muy influenciado por los cómics, hasta actualmente, ¿no? Y recuerdo que uno de los cómics que más me influenció, perdón, fue Conan, Ujú. ver el arte de Frank Frazetta. Realmente fue así como que, wow, yo quiero conocer más de eso. Eventualmente caí a lo que creo que los mayores de mi edad llegamos, que eran los X-Men, Sí. Spider-Man. De hecho, pues bueno, Spider-Man lo tengo tatuado. Sí. Este, y me empecé a interesar mucho por ello. Me costaba mucho trabajo, como todos, las manos, los pies, cosas básicas, ¿no? Sí. Básicas que son, Sí, que es el compo de todos, ¿no? Ahí, sí, güey. no es fácil, no es fácil, ¿no? Este,
Y dejé de dibujar durante 10 años, regresando al tema Del dibujo. del dibujo, dejé de dibujar como 10 años. Te dedicaste como más a las partes de la familia, de esto del Tal cual, trabajo. tal cual. Me Sí, gusta resumirlo, pues, sí, obviamente tiene sus complejidades, ¿no? Sus detalles, sí, pero yo lo resumiría como apagar deudas. O sea, me, me esforcé a hacer eso, dejé de coleccionar cómics. No que eso fuera algo, pues, de un crecimiento, pero era algo que a mí me gustaba. sí. Y dejé de hacerlo, dejé de dibujar durante mucho tiempo. Vivimos algunos años fuera de México por los estudios de mi esposa. Y mucho tiempo yo me escudaba o me protegía echándole la culpa a las demás personas, ¿no? No Ok. asumía la Sí, responsabilidad. Entonces yo decía, no tengo la oportunidad de seguir dibujando o estudiando eso o haciendo arte porque estoy apoyando a mi familia sí, o porque estoy pagando deudas. Entonces, la verdad es que alguien me dijo hace mucho tiempo que siempre hay tiempo para lo que uno ama claro. y todo lo demás es pretexto. Sí, Claro, hay que sí, dar una acotación. sí, priorizar. Si tienes obviamente la bendición de no estar enfermo, de no tener precariedades, o sea, que tengas un Sí, techo, una comida en tu mesa todos sí, los días, claro. porque si no va a estar bien cabrón, ¿no? O sea, Sí, en contexto. Entonces, habiendo dicho eso, pues eran pretextos, eso lo mantuve durante muchos años, culpando a las demás personas en vez de asumir mi esos 10 responsabilidad. años que tú dices Ujú. que lo hiciste, ¿no? Y Sí, dejaste del dibujo. regres- ¿Retomaste el dibujo? retomé el dibujo, regresamos a México, estuvimos fuera en el extranjero unos 3 años y cacho. Mi esposa consigue trabajo, te recuerdo que estábamos en Veracruz, Ujú. entonces mi esposa regresando empiezo a tener chingo de trabajo otra vez. Este, ¿Te acuerdas que te había comentado que bueno, abro una oficina y empecé a tener a mis clientes, ¿no? Que eran Sí, mis sí, empleadores sí. y trabajé remoto desde 2007. 2007. Sí, o sea, a mí la pandemia me vino Normal. normal, o sea, Sí, yo tranquilo mientras todos se destrozaban, a mí sí. me valía, ¿no? O sea, yo ya estaba acostumbrado a eso. Sí, ya tenías este mecanismo de estar trabajando en tu Sí. tiempo, en tu... Y tenían, la mayoría de mis clientes eran de fuera, de Monterrey. De hecho, tuve de clientes al gobierno del estado de Veracruz y de Nayarit. Y entonces estaba muy acostumbrado a trabajar en línea, ¿no? O sea, si con gobiernos podía trabajar en línea, pues Sí, yo decía, pues obviamente ahora que me vaya a claro. otro país. Pero no, la verdad es que el encuentro la realidad fue fuerte. Este, Regreso a Veracruz y empiezo a dar otra vez clases en la universidad. Me gusta la docencia, Diseño gráfico. diseño gráfico. Fue la última vez que di diseño gráfico como tal. Regreso a Veracruz, mi esposa consigue trabajo acá en Mérida. Yo ni siquiera sabía dónde estaba en el mapa Mérida, solo sabía que estaba en Yucatán, Sí, sí, sí. pero geográficamente yo no te Sí, podría indicar dónde ¿dónde estaba? estaba, ¿no? Sí, Y yo así como que, no mames, tenemos un mes que regresamos y ya te quieres ir, ¿no? Y yo sufrí mucho, o sea, yo lloré, yo decía, no mames, me costó mucho trabajo, pero era por lo mismo, yo todavía tenía como em, apego, ¿no? sí, Al... no, claro, Sí, sí, creo que es uno de los mayores problemas que he tenido sobre los apegos emocionales. No está mal tenerlos, pero es un flujo todo, ¿no? De hecho, sí, fuimos a ver la película sí. de Flow, la del Ok, gatito, ok, sí, y habla mucho sobre ello, ¿no? chingón. Ya no lo tengo tan arraigado como tal, diría que está muy disminuido, Sí, fluyes más. y si nos tenemos que mover, nos movemos y lo veo como una oportunidad de conocer más euros, más personas de otro lado y yo sé que las relaciones y los talentos Sí, van a estar ahí, ¿no? sí, Isabel Allende tiene una frase que me gusta decirla mucho porque creo que marca mucho eso y es que las verdaderas amistades prevalecen ante el tiempo, distancia y el olvido, ¿no? Y no hay necesidad de estarnos viendo diarios ni platicar diarios para decir que nos queremos, ¿no? O que nos apreciamos o que valoramos el trabajo del otro. Creo mucho claro. eso. Entonces regreso a Veracruz y empiezo a buscar dónde hay. Dije, pues quiero aprender a dibujar, ¿no? Siempre yo fui el que mejor dibujaba del salón. Siempre yo. Pero no tenías una formación como tal No, 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 no.
En la escuela, en la universidad, Fue breve. sí, pero sí te dan dibujo, pero ya sabes, Más técnico. no es, dibujo técnico y sí te enseñan a hacer ilustración, pero con tu propia estilo y demás. Pero lo interesante hubiera sido que te permitieran explorar otros estilos Sí. y desarrollarlo. Pero bueno, no estoy culpando a nadie, Claro. es parte del proceso. Sí. Llego a las Atarazanas en Veracruz y me encuentro a un joven, más joven que yo, que por cierto y tatúa y es muy bueno. Y él empezó a dar estos talleres en este centro cultural que se llama Las Atarazanas en Veracruz. Y yo tenía el ego muy fuerte, ¿no? Entonces yo decía, no, es que voy a dibujar aquí X y Y. Y yo antes de empezar a dibujar, él me dijo, a ver, dibuja lo que a la modelo como tú quieras, ¿no? Y ya, pum, la dibujé y me dice, eres bueno, pero te falta mucho. Sí. Y yo así como que, ¿pero qué no estás viendo? Y me dice, mira, me empezó a explicar y fue ahí cuando empecé a ver que hay un proceso, ¿no? Claro. Pero ya de forma más consciente. Sí. Y me dijo, todavía recuerdo que me dice, si en 3 meses no ves cambios, me regresas lo que pagaste del taller. Dice, porque con la metodología que vemos, en 3 o 4 meses vas a incrementar cabronamente. Y parece magia, pero llegó un punto donde él me dijo, vas a ver un momento en el cual la mirada va a ser como si estés tocando la anatomía o la modelo. Sí. Y vas a ver que cuando estás pintando, dibujando se siente papel, sientes lo que tu mirada está corriendo. Y yo me decía, bueno, ¿qué clase de pacheques es eso, no? Creo que me equivoqué, Taller. Sí, sí, sí. Y te lo juro, no había sustancia, ¿no? Alguna ahí. Y lo sorprendente es que lo he experimentado. Lo enseño hoy día. Un buen amigo mío, Omar Urbano, artista también allá veracruzano, muy talentoso, él me dijo, mira, es que la metodología donde gran parte de él se basa viene de Gilberto Aceves. Y una de sus estudiantes escribió un libro, porque él no escribió realmente el libro, y me mostró el libro. Luego te lo comparto, porque no hay una editorial como tal, o sea, lo imprimen de forma independiente. Y ahí puedes encontrar toda la metodología, incluso que yo hago, y fue un cambio tremendo saber el hecho de que yo tuve un maestro sin conocerlo. Sí. Y todos tenemos un maestro sin conocerlo, Sí. ¿no? Sí. Muchas veces dices copiar, pero realmente nadie es original. Todo viene de algo, ¿no? Es correcto. Y bueno, ahí retomo el dibujo, regreso, vengo a Mérida y conozco a un maestro de arte, Miguel, Dios, se me acaba de olvidar su apellido, falleció, solo lo tuvimos 4 meses, 5 meses, pero me arropó como su hijo, o sea, yo llegué y me dijo, no, es que tú eres maestro, me dijo, Sí. tú eres maestro, él daba clases en Aguadi, ahí en arquitectura, en artes visuales, perdón, Sí. ahí en donde está arquitectura, ¿no? Y le dije, maestro, es que quiero aprender, y cuando llegué a su clase me dijo, es que tú eres maestro, si yo no puedo enseñarte nada. Y para mí fue un shock, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que yo decía que era un artista de closet? Sí. Fue un shock y me dijo, no, tú ven a las clases y solo paga los materiales, porque la gente va a aprender mucho de ti, pero yo quería que alguien siguiera aprendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo ya tenía la humildad de decir que no, pero también es un balance, ¿no? Entre saber lo que tienes y el aprendizaje, pues. Sí. Él me enseñó a hacer ahí me introduce a las artes plásticas. Para mí nada más era dibujo y ya, sí. ¿no? O sea, y hago litografía, fotografía, óleo, la fotografía en la universidad, pero lo retomé también, óleo, escultura, empiezo a explorar un montón de cosas y la cabeza me empieza a revolucionar. Y me dije, esos 6 años me sirvieron para entender dónde no quiero estar. Claro. Entonces,
hay veces que he tenido esa conversación con gente y que evidentemente pues vivimos, por gracia o desgracia, en un lugar donde existe una moneda, ¿no? Y mientras haya una moneda, va a existir avaricia, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, habiendo aceptado eso, dije, yo no sé cuál es la clave del éxito, pero sé dónde no quiero estar. Claro. Y donde no quiero estar es algo que platicamos, ¿no? Es sentirte abrumado por el trabajo, sentirte que no te sientes feliz donde se Sí. supone que deberías estar feliz. Claro, claro. Entonces dije, ahí no quiero estar. Sí. Y me he dedicado hasta el día de hoy a hacer cosas que me acerquen a donde quiero y que me alejen a donde no quiero, porque ya lo viví, ya lo experimenté, ¿no? Sí. Tengo Sí. 44 años y, Está bien chavo, güey. y lo único que quiero Son es... unos 30, unos 20. No, sí, y me siento muy bien, ¿no? Chingón, chingón. Y eso, así es como retomo el amor por el dibujo, ¿no? Chévere. Mira, yo te conocí cuando, pues justo te tatué, ¿no? Te hice un tatuaje a ti, a tu esposa, a tu hijo después también, ¿no? Chido. A los tres, de hecho, nos tatuó Sí, el y corazoncito. Simón, y sí se ve como de Sí, nacimiento, güey. sí, Sí, hasta el sí, día de sí. hoy. Justo te platicaba también de esto bueno, todos tenemos ciertas cosas que normalizamos que a veces nos afectan bastante, ¿no? A niveles de sociedad, de personales y así, y que hay que pasar. Algunos no lo atienden a tiempo y pues, pasa una vida, ¿no? Y luego la O muerte nunca. y nunca la atiendes, ¿no? Pero estos que en donde detectas y vas arreglando estas cosas, ¿no? Moldeando una mejor forma te vas redescubriendo, vas Claro. aprendiendo, vas quitándote, desaprendiendo también de algunas cosas que te llevan a justo los lugares donde quieres estar y te alejas de los lugares donde no quieres estar, ¿no? Y eso está muy chévere porque creces como persona, creces como ser humano, como artista también, que funciona siempre, güey, para la creatividad, ya sabes, porque muchas cosas demás te van bloqueando. Cuando te conocí, les conocí ya, pues supe que hacían algo que tenía que ver con el dibujo, con el arte visual, y dije, qué chingón. Luego me platicaste, tuvimos otras pláticas anteriormente, breves, pero bastante interesantes, de compartir información y todo chévere. Alguna vez te dije, güey, casi un año que te dije, vamos a hacer algo de documental, y Sí, ahora sí. que se pudo hacer, la neta, de nuevo, pues gracias por estar aquí, por venir. Esto del dibujo, de hacerlo una profesión, de ser un maestro en esto del dibujo, influye mucho también con lo que tiene que ver con el tatuaje. Y la pregunta o el interrogante, el tema como tal, expuesto, era de que si se necesita el dibujo como tal para, para aprender a tatuar o para ser tatuador. Tú no tatúas, tú no haces tatuajes, No, no. tú no te dedicas al tatuaje. ¿Qué es lo más difícil que has visto tú en el dibujo? Me estás diciendo, no las manos, no los pies. Hacer esta parte no sé, un retrato, por ejemplo. Pero tú, ¿qué sientes que sea lo más complicado de hacer al momento de dibujo? Antes de contestarte eso, me gustaría, de forma indirecta, Ajá. contestar tu pregunta que Sí, la abordaste también, pero desde mi perspectiva sobre si es importante saber dibujar en el tatuaje. Y bueno, la respuesta general y plana sería sí, desde mi perspectiva, pero no desde el punto de vista particular, sino general. O sea, es evidente que para tatuar hay que dibujar. sí, O sea, mm, solamente es utilizar un medio diferente que aquí el sustrato, sí, en vez la de un herramienta. papel, es la La piel piel. y la herramienta Sí, es una máquina de inyección en vez de un lápiz, una pluma o un bolígrafo, qué sé yo, ¿no? Es lo mismo. Lo que pasa es que cambia el medio. Como toda técnica, toda herramienta tiene su proceso, ¿no? sí. Y hay que entenderla. De las cosas por las cuales no he querido explorar o no me he animado a explorar el tatuaje, Ujú. es porque pues también el grado de error que tienes es cero, ¿no? O sea, Sí, cero. Hay forma de corregir, cero. yo por ejemplo, en un pequeño paréntesis, Sí, yo dibujé durante muchos años con carboncillo. Deliberadamente lo he estado dejando porque con el carboncillo es muy expresivo.
no es técnico, o sea, me refiero a, no es mecánico, Sí, la línea no va a salir precisa y demás. Y algo que yo hago es, la goma solo lo utilizo para sacar luces. Para mí, un trazo, y ahí traigo mis libretos de dibujo, ¿no? ujú, Yo suelo no borrar, a menos que me hayas encargado algo, ya para, de claro, forma profesional, ahí ya. Pero todo lo que son estudios, todo sin importar, yo no borro. Dejo el trazo anatómico o algo que haya hecho, ahí lo dejo. sí, Porque sería como querer borrar tu aprendizaje. No puedes borrar tu aprendizaje. sí, Ya lo tienes acá. El error es parte de un proceso, sí, solo que está tipificado como algo negativo, ¿no? No entendemos eso como algo positivo. Y regresando a la respuesta, creo que sí, evidentemente es dibujo y sí necesitas saber dibujar. ¿Por qué sí, vas a hacer un dibujo? Sería como decir, cocinar, pero no quieres usar sí, fuego, ¿no? Entonces, o fuentes de calor. Para hacer platillos, puedes hacerlos en frío, pero claro, vas a estar limitado. Entonces, sí, eh, requieres, es correcto. requieres forzosamente dibujar y todas las personas que conozcamos, al menos la mayoría, tienen la fortuna de saber escribir. Entonces, seguramente te has enfrentado con gente que te dice, no sé dibujar, pero es que malinterpretamos el término. Sí, 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 Todos sabemos dibujar. Allá afuera no hay ninguna persona que no sepa dibujar. Si escribes, sabes dibujar. Y es un pictograma. Todos hacemos dibujo. Escribir es un dibujo. sí, Es una representación, una conceptualización. Lo que tú haces en tu arte aquí, acá y demás, es una conceptualización de una idea de alguien más. Pero al final es eso, ¿no? Entonces, es transmitir, se va a escuchar muy pacheco, pero es tal cual, ¿no? Escribir es transmitir lo que uno está pensando y lo puedes ver tangiblemente, ¿no? sí, Y que otra persona vea lo que tú estás pensando, eso es increíble. sí, Y hasta ahorita solo sabemos que la especie humana podemos hacer eso. sí, Tal vez por eso somos antropocéntricos o fuimos y nos creemos la mamá de los pollitos. sí, Pero tal vez allá afuera el mundo animal tiene otras formas de ser sí, expresivo, ¿no? sí, Pero hasta el día de hoy, la única forma de ver lo que tenemos en nuestro cerebro es escribiendo. materializando la idea. Exacto. Sí, Y hay veces que el ejercicio de escribir, creemos que como no estudié filosofías y letras o no soy lo marihuano suficiente, no puedo hacer un cuento, una historia, una novela y no tienes que hacer eso. sí, Solamente eh, con que describas tu cuarto y allá afuera, la gente que nos está viendo, le invito a que haga ese ejercicio. A mí me lo hicieron en la universidad y cuando doy mis talleres de arte, lo pongo y dice, pero vengo a un taller de dibujo. ¿Por sí, qué me pones a escribir? Porque, porque todo está conectado. sí, claro, Entonces, para poder saber sí, expresarte, necesitas saber entenderte y ver lo que está en tu cerebro. Porque ese ejercicio que hace uno de que empieza a pensar y demás es bueno, sí, pero lo refuerzas escribiendo. Entonces, si tú describes tu entorno, puedes darte cuenta. Entonces, recuerdo que yo lo hice muy descriptivo. Hay una cama, hay y un amigo del salón puso este muy onírico su descripción y yo estaba así, pero ¿cómo? O sea, es la misma instrucción, con la misma gente, con las mismas directivas, la misma cantidad de extensión, no podía ser menos de una cuartilla, no más de tres cuartillas, y yo no podía creer que él hubiera hecho eso. O sea, y fue un interés genuino de cómo llegaste a eso. Pues nada, estaba ahí y lo describió tan, le digo, ¿y cómo es tu cuarto, no? Así, o sea, y empezó a decir, eventualmente, cuando hacíamos tareas, fui a su cuarto y fue así como que es un cuarto, sí, pero la forma en que uno lo interpreta es diferente. sí, claro, Ese ejercicio es interesante para hacerlo porque nos ayuda a entender un poquito más de uno mismo. sí, Ahora, respondiendo de nuevo, regresando a la respuesta, sí creo que se requiera a un nivel básico, ¿sí? básico, sí, ¿Sí? Y evidentemente, entre más herramientas tengas, tu tatuaje, tu trabajo va a ser más rico. es correcto, Vamos a suponer que eres una persona, tú mismo hace rato no está en cámara, pero lo comentaste, ¿no? Hay gente aprendiendo que bajo tus lineamientos es empezar con la línea antes de entrar a las ajá, sombras o degradados, ¿no? sí, Suena que es algo más complicado que una línea. claro,
Este, recordemos que en diseño visual una línea es un punto en movimiento, ¿no? Sí. Y hacer un difuminado en tatuaje, pues son un putero de puntitos en Sí, sí, sí. movimiento, separados, ¿no? O Sí, sea, este, sí, y bueno, eso creo que entre más bagaje sí, cultural, referencial, estético y demás tengamos, siempre va a ayudar. Entonces, sí, si se quiere dibujar, bueno, pues sí, por sentido obligatorio, vas a dibujar. es correcto. Sí, Pero por sentido amplio y estético, no. Es decir, puedes calcar el stencil, o no sé cómo sí, le llaman ustedes, sí. este, y, y calcarlo y después sobre la línea. Reproducirlo, sí, sí, y ya. Entonces, pues Sí. no hay gran Sí, diferencia. podría parecer algo más técnico que artístico, ¿no? Ujú, Algo nada más como reproducir o copiar, ¿no? Alguna exacto. parte. Y sin embargo, pues tiene su carga de dificultad, Sí, evidentemente, sí, claro sí, está. sí. Pero entre más conozcas trabajo y que no demos por hecho que una referencia es intocable, es lo mejor. Cuando llego a la prepa, eh, me costaba mucho trabajo aprender física y matemáticas, ¿no? Después me empezó a gustar mucho las matemáticas. Ahora ya no soy buena en eso. Pero recuerdo que estaba en el salón echando desmadre, ¿no? Y el maestro me dijo, toma porque era una escuelita, o sea, era después, era para apoyarme. Como un taller, ¿no? Me dice el maestro, toma tu dinero y lárgate. Porque yo era muy hijo de la chingada, este, con una, pasó una mosca y ya ahí estaba, ¿no? Sí, Y no nomás ni me distraía, sino hacía que todos se distrajeran. sí, 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 Yo sí. era esa gente, ¿no? Y desesperó el maestro y me dijo, toma tu dinero, vete. Aquí viene gente que yo quiero que tenga la voluntad de aprender, no porque tus papás me Sí, mandaron. Y sí, en efecto, mis papás me sí. mandaron. Pero le dije, no, no, espérame. Este, quiero realmente aprender. Dice, pero quiero compromiso. Y él tenía a Escher, el que hace las perspectivas de la escalera infinita, que no sabe si sube o baja. O sea, él tenía de ejemplos, ¿no? Él tenía inundado su Sí. cuarto de ese Ok, artista. Le ok. mamaba. Te estoy hablando del 95. Ok. No, 96, 97 por ahí. Y yo vi, y él me habló en el mismo idioma donde yo ponía atención, que era el arte. Entonces me dijo, mira, esta persona hace cuenta que está cargando tantos kilos, pero si baja la vez, ¿cuánto es? Cero. Y yo así, ¡ah! No, me puso un ejemplo con arte, ¿no? Sí, sí, sí. Y empecé a buscar de Asia, obviamente, y eventualmente entendí que no todos hablamos y Claro. entendemos de la misma forma, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y en la parte de arriba de su pizarrón hay una frase que igual son de las cosas que yo retengo toda la vida y las transmito porque creo que es importante que las tengamos por el crecimiento favorable de cada quien, ¿no? Y decía, toda autoridad es discutible. En su momento no lo entendí, Mm. hasta que tuve conflictos y yo daba por hecho, yo fui muy religioso, ¿no? No criticaba nada, era dogmático y demás. Pero hay dogmáticos en la ciencia también, o sea, Sí, uno cree que por no creer en religión eres superior, porque, claro. no sé, o sea, porque crees que una creencia es la mejor, ese es dogma también. Sí, O sea, los ateos son dogmáticos a que no hay un Dios, pero no te diferencia mucho de los que estás ajá. atacando. Entonces, Sí, creo que hay una forma de tratar de haber un balance entre ambos pensamientos sí, y cuestionar a toda autoridad es necesario porque nuestras referencias que decimos, no, vamos a suponer que alguien ve en ti, en el trabajo que tú haces, Edu, como tatuador, no mames, es que eres mi máxima referencia y está perfecto. sí, Pero eso habla de que él, en este caso, en tu caso, o yo, por ejemplo, somos una referencia porque es tangible. sí, Pero hay tantas referencias sí. de que hay un ejercicio en un libro que de eh, Austin, se apellida el autor. El libro se llama Cómo robar como artista, How to Steal Like an Artist. Y él ahí propone una actividad
de un árbol genealógico por las referencias, el cual estaría genial que si no lo has intentado, te lo recomiendo mucho. Yo lo hice con mis referencias de cine. Entonces puse, por ejemplo, Taboada, Guillermo del Toro, por ponerte unos ejemplos, ¿no? Taboada, un gran director mexicano, y es buscar las referencias de tus referencias. Hacerlo eso hasta 3 niveles, es decir, puse a Guillermo del Toro, en un punto se conectó con Taboada, yo también veía Taboada y me quedé, mira, y la referencia de Guillermo del Toro es Taboada, es nivel 1. Y de Taboada, ¿quién fueron las referencias de Taboada? Luis Buñuel. Otro. ¿Quién es las referencias de Luis Buñuel? Otro. Y ahí te quedas, porque si no, te vas al infinito. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y no nada más es saber el nombre, Es es correcto. conocer la Sí. obra de esas referencias y te vas a dar cuenta que no existe la originalidad. Porque, como dijera Pau Donés, el que fue el cantante de Jarabe de Palo, decía, en lo puro no hay futuro, porque antes de ser puro fue mezcla. Y es así, o sea, piensa en cualquier cosa y siempre tuvo Sí. algo. Hasta el Big Bang, Sí. ¿sí? Hasta la evolución y no, bueno. Y por eso creo que parte me fui muy adentro, pero parte de la respuesta es, si se quiere dibujar, Sí. y entre más conocimiento tengas de tus referencias, mejor va a ser tu... A pesar de que no es necesario para empezar a tatuar, durante la carrera o la trayectoria, Claro. tendrás que hacerlo, ¿no? Ujú. Por eso es importante, aunque tal vez no es necesario al principio, porque después se vuelve importante y vas a tener que aprender a hacerlo, ¿no? De la manera, de la interpretación, de la composición y el diseño que tú quieras hacer, porque son cosas completamente diferentes. Si quieres mejorar, claro está, ¿no? Y que, como sobresalir o hacer algo distinto. Lo que decías, ¿no? Pegar el stencil, marcar, hacer una copia, una reproducción, que tampoco está totalmente mal, pero una vez teniendo el conocimiento, la base del dibujo, te puedes extender hacia diferentes lugares, como la pintura, como trabajos más lineales, más de sombra. Una vez que entiendes la técnica, la teoría, por ejemplo, del dibujo, más la teoría del dibujo, porque las herramientas en el tatuaje, el lienzo que tienes, los pigmentos, los materiales que utilizas son completamente distintos, ¿no? Y si hay que diferenciar esto del dibujo con lo del el tatuaje, aunque va de la mano, ¿no? Pero llevarlo al grado del tatuaje, pues puedes utilizar ciertas técnicas del dibujo y aplicarlo. Hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, cuando hay una chica que está aprendiendo a tatuar, hace una combinación de tener colores para tomar para hacer el color café. Utiliza 3, 4 colores para hacer el color café. Y en el tatuaje, pues lo ideal es ponerle un poquito de negro, pero así un tinte de negro a cierta cantidad de rojo. Y con eso es un café. Entonces, algunas teorías del color pues pueden verse alteradas al momento del tatuaje, ¿no? Y posiblemente igual y no funcione lo que sabes de pintura o del dibujo con el tatuaje. Claro. Entonces, Claro. esto es bastante amplio. Yo por eso les digo siempre a las personas, no es necesario. Si te ayuda, te da un conocimiento de lo que debes hacer y lo que no debes de hacer. Al momento del tatuaje, para entender qué tú quieras hacer del tatuaje, ¿no? El estilo del tatuaje que tú quieras hacer. Pero habrán cosas que pues no apliquen nada más y que tengas que descubrir conforme vas avanzando. Porque el tatuaje es un camino, o la carrera del tatuaje es un camino, muchas cosas diferentes al dibujo y a la pintura. A veces los clientes dicen, por eso tatúas así, porque sabes dibujar, ¿no? O porque sabes pintar. ¿Está bien? Y sí, pero no, porque hay cosas que no aplican para esto y tienes que saber qué es lo que no debes de hacer para hacer ciertas cosas, ya sabes. Pero eh, conforme pasa el tiempo, conforme avances en la carrera del tatuaje, te vas dando cuenta de las cosas que sí aplican y que tal vez no aplican. Porque en el dibujo entra mucho las perspectivas, los puntos de fuga, por ejemplo, no sé, en un paisaje, en una interpretación de una silueta, la proporción, el contraste, el volumen, muchas cosas técnicas que también se aplican en el tatuaje, ¿no? Y es una cosa bastante extensa que hay que hacer.
En, digamos que en el método en el que me gusta empezar, yo lo divido en tres partes en el tatuaje. Ok. Uno es el tatuaje, otro es el tatuador y otro es el tatuador profesional. En ninguna de estas partes, para mí, entra totalmente este concepto de aprendiz, porque desde que comienzas a tatuar a una persona, es porque ya eres un tatuador.